Me da la sensación de que para poder disfrutar esa etapa inicial, en la que está todo por hacer, tienes que tener una pasta un poco especial. ¿Qué problemas te encuentras? Por ser mujer emprendedora en tecnología. ¿Qué querían hacer la gente? Quería trabajar en Google y hoy dicen que quieren emprender o ser funcionarios. En España, sí, en España hay muy pocos emprendedores. La parte más fácil es cuando estás empezando, porque no hay un duro y no tienes miedo de nada. Peor de donde estás en el piso no te puedes caer. O sea, ya estás en lo más bajo, ¿no? Porque estás empezando, no tenés nada. El reto fue primero quitarme esa vergüenza de exponerte todo el rato y sobre todo cambiar el discurso. El reto está en las personas, yo creo, en los empresarios que no tienen ni idea. Para mí lo más difícil no es cuando empezás. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Pablo de los retos de emprender, así también como si el análisis de datos nos ha servido para algo o no en nuestro día a día, de marca personal, de vender. Y por último estuvimos hablando de cómo es vender soluciones de datos hoy en día en España. Sin más, abrimos el Garage Tech. Me has abierto el tema, que es un tema que además es tu favorito. 2 temas favoritos tienes. ¿Cómo ya sabes? A ver si estás tan seguro. Por lo que te conozco ya, te diría que tienes 2 temas favoritos. Uno es el foco. Pero eso no es un tema, eso es... No, en ti es un tema. Hay que poner foco, hay que poner foco, hay que poner foco. En ti es un tema. Y el segundo tema es el emprendimiento. Uh-huh. Y ya no solo el emprendimiento, sino lo complicado que es emprender y los retos que surgen a lo largo del camino. Tema. También el emprender siendo mujer en tecnología. Ojo. Ojo. ¿Tema de podcast? Bien. Sí, pero contenido pero lo dejamos para un podcast aparte, yo creo. Es un tema gordo. Bueno, ¿vale? puede ser. Bueno, puedes darnos pinceladas hoy. Bueno. Y si nos interesa suficiente... Si la gente en los comments pone que le gusta. Guay. Entonces cuéntame, Caterina, llevas 2 años con el proyecto, 2 años largos. Uh-huh. Pero además vienes luego de... O sea, has tenido que construir mucho hasta empezar a emprender. Entonces, en estos 2 años, hay una frase que me dices, que me has dicho muchas veces, que me flipa. Que creo que tienes toda la razón del mundo. Y es contraintuitiva, ¿no? O sea, la mejor parte, dices, la parte más fácil ¿Sí? es cuando estás empezando, porque Sí. no hay un duro y no tienes miedo de nada. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque O sea, peor de donde estás en el piso no te puedes caer. O sea, ya estás en lo más bajo, ¿no? Porque estás empezando, no tenés nada construido. Total. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque ¿es con el tiempo o ya...? Me explico. Quizás es fácil decirlo ahora, que han pasado unos años. Pero en aquel momento, entiendo que fácil no se sentiría. Ni para mí no se sintió fácil. No es que sea fácil al inicio. Es que yo me di cuenta por la experiencia. Porque cada vez hay retos más complejos y que sufro más que empezar. Uh-huh. ¿Entendés? A medida que vas avanzando, las responsabilidades son más grandes, los números son más grandes. Todo eso obviamente te da ansiedad, como dijimos, y miedos. ¿Entendés? O sea, no es lo mismo empezar de cero y volver a tu punto inicial que ya tener un recorrido y ser responsable de personas y de estrategias y de cosas. O sea, aumenta la responsabilidad, aumenta para mí el estrés y la carga. Es decir, ¿qué opinas de esto? Tienes razón, pero me da la sensación de que para poder disfrutar esa etapa inicial, en la que está todo por hacer, Sí. todo, tienes que tener una pasta un poco especial. Creo que a gente como tú, a gente como yo, nos motiva que esté todo por hacer. Pero hay otra mucha gente que lo que necesita es tener unas pautas como, bueno, pues el camino es este, ¿no? Entonces, cuando el camino es este, yo lo he experimentado cuando la empresa está ya más madura. Es decir, más o menos ya las cosas están definidas, los caminos que tienes que seguir están definidos, y es verdad que tu perfil como emprendedor cambia. De emprendedor, es decir, de creador de ideas y demás, no sé llamarlo empresario, directivo, más parecía un trabajador, ¿no? Que tienes como unas tareas, sabes que tienes que mandar tantos correos o mandar tanto no sé cuántos. Entonces, la reflexión, toda esta charla que te he dicho, ¿tú crees que disfrutar de esa parte es algo que es natural de un emprendedor? ¿O que cualquiera que haga un proyecto de emprendimiento va a disfrutar esa parte más? O sea, ¿te referís a disfrutar más cuando iniciás? No creo. O sea, yo en ningún momento creo que estaba disfrutando. O sea, sí, indirectamente, pero yo por mi personalidad. O sea, siempre estaba preocupada por algo. Al revés, o sea, con el tiempo manejo esa preocupación, sigo teniendo preocupaciones, pero estoy aprendiendo a disfrutar más. Uh-huh. Pero no es algo que, no es que diga, disfrutaba más antes. Lo que yo digo es que para mí lo más difícil no es cuando empezás, que es diferente a disfrutar o no, ¿entendés? No hablo desde el disfrute, sino el retos, a nivel retos. Y que todo el rato, lo que yo siempre digo es que uno tiene que cambiar la mentalidad todo el tiempo y evolucionar, porque la mentalidad que te llevó a facturar X o a generar X modelo de negocio no te va a llevar a el doble, ¿entendés? Porque tenés que convertirte en otra persona, porque vos mismo sos el limitante en la empresa y el cuello de botella todo el rato. Entonces, eso es lo que yo creo que cuesta, ¿no? El ir
luchando contra vos mismo todo el rato. O sea, dicen que el emprendimiento es la mejor manera de autoconocimiento y desarrollo personal porque nunca vas a luchar tanto contigo mismo como ahí. Total. Entonces, yo creo que es eso para mí es lo difícil, la lucha de cambiar constantemente, de ya tener personas a cargo, de, ok, me pudo haber ido bien, pero ¿cómo hago que esto funcione de aquí a 10 años y genere ingresos de aquí a 10 años? Porque me pudo haber ido bien un mes, me pudo haber ido bien el primer año. Pero como todo eso es lo complejo, ¿entendés? ¿Tú podrías separar, o tú separarías, yo sí, lo que es la fase de inicio de tomar la decisión de empezar? Me explico, creo que son dos etapas distintas, ¿no? O sea, tú estás en tu casa, trabajando de lo que sea, y quieres emprender. Quieres emprender. Y tienes que tomar la decisión de dejarte el curro o de, yo qué sé, trabajar por los Mi duda, domingos. acá tengo una pregunta para ti, a ver si a ti te ha pasado. ¿Tú crees que la persona es quiero emprender de la noche a la mañana dice quiero emprender o es más como algo que te viene innato? Habrá de todo. Yo creo que hay gente que nace con eso, que sabe que va a emprender. ¿Y que qué crees, emprende con cómo 15 crees que años. son las personas que ya saben? ¿Qué características tienen? ¿Tú lo has tenido? Yo puedo reconocer algunos rasgos. Puede parecer una chorrada, ¿no? Pero cuando tenían 15 años vendían flyers de discoteca. Ay, típico. ¿Eh? Típico. Parece una chorrada, ¿no? Pero siempre Siempre se han querías buscado vender algo, es siempre se han verdad. buscado las castañas del fuego, siempre han hecho sus pequeños negocios, aunque sean Sí. una cutrada, importaban camisetas de China. Sí, yo lo hacía. Yo todo eso todo. Gitana. Yo nunca he hecho este tipo de cosas, Claro. ¿no? Está a mi rollo. Pero yo entiendo que el emprendedor nato hace estas cosas. A ver, yo siempre hice de todo. Desde pequeña siempre Mira, hacía... ¿te parece? El hermano de mi mujer, Sí, mi mujer es iraní, y él es iraní. Y es un emprendedor de ultra éxito en Irán. sí. Me cuenta que con 6 años salía, Irán, otro mundo, ¿no? Pues salía a vender como una especie de... ¿Sabes como estos molinillos Sí. que con el aire Sí, giran sí, de sí, colores? sí. Con 6 años salía a venderlos a los coches. Con el tiempo, pues bueno, le ha ido fantásticamente bien, ¿no? Entonces yo creo que el emprendedor nato tiene esto. Buscar el negocio, buscar Creo que la cuando... independencia. Sí, yo creo que cuando sos pequeño lo pensás más por tener tu propio dinero y La tu propia independencia, independencia. No lo estás pensando como, bueno, algo mucho más. Crear algo, la persona que te vas a convertir, porque justo la otra vez no me acuerdo con quién hablaba, y hablaba de eso, de que a mí esto es mi experiencia, todavía me falta muchísimo, ¿no? Pero me pasa que cuando, en el momento que yo, todo lo mío con resultados, ahí es cuando creo que es un error, porque te pones más presión, nunca estás conforme, estás frustrado porque no llegas a lo que eres. Entonces creo que es más pensarlo como la persona que me estoy convirtiendo. O sea, eso es lo que me motiva más que pensar en números todo el rato, o sea, ayudar también, pero si no facturas no puedes ayudar a las personas. Entonces, creo que es eso, como el pensar también que el emprendimiento te ayuda a convertirte en alguien que si lo logras a largo plazo es increíble ver las transformaciones, ¿no? Total, no, pero vuelvo a la pregunta que me hacías antes y intento vincularla. O sea, no solo está el que vende camisetas de China aquí, ¿no? Hay más perfiles. El mío, yo nunca he vendido esto. Y creo que la gran mayoría, o sea, el que vende camisetas al final, sin que se malinterprete, pero es el mercenario del emprendimiento, ¿no? El que lo va a hacer sí o sí. Claro. Y casi que le da igual qué proyecto, pero lo va a hacer sí o sí. Sí, Y son monstruos de la naturaleza, o sea, son gente que emprende y tiene una energía brutal. claro. Quizá dices que es tu caso, pues es el caso también de mis socios, que es un emprendedor nato, ¿no? En mi caso es un poco diferente. Yo, como muchísima gente, me daba mucho miedo emprender. Ya, ostras, ¿dónde me voy a meter yo? Con lo bien que estoy aquí, ¿qué hago emprendiendo? Yo creo que sobre todo cuando sos una persona que ha estudiado una carrera universitaria, ha estudiado másters, puede trabajar en una empresa y ganar un buen sueldo, decís, ¿para qué no? Generalmente se tiene esa idea de que no siempre, pero a veces el emprendimiento es como, bueno, no tiene otra salida, no estudió nada y busca el emprendimiento como una opción de ganar buen dinero, porque no estudió y no va a ganar más de 1.500 euros al mes. Pero no es así. Se me queda antigua esa idea, Caterina. Se me queda antigua No sé, porque... para mí sigue estando. Hoy en día en España hay muy pocos emprendedores, sobre todo los profesionales, porque ¿para qué se van a estresar si ya ganan bien en sus trabajos? Pero tú preguntabas hace 10 años en la universidad qué querían hacer la gente, quería trabajar en Google, y hoy dicen que quieren emprender o ser funcionarios. En España, Sí. sí, en España hay muy pocos emprendedores. Hay muy poco emprendedor, pero creo que el discurso este de universitario, vas a poder trabajar y vivir bien, se cae cada día más rápido. Sí, se cae, pero a ver, yo te digo mi experiencia. Yo ahí, por ejemplo, lo veo conmigo, ¿vale? Mujer emprendiendo en datos, que dé formaciones en datos,
¿Cuántas hay? Bueno, y hombres emprendiendo, dando formaciones en datos, también es que es un tema. Pero Es que generalmente es un sector. es un muy sector, nuevo. pero yo veo mucho más hombres que lo que hacen es, hacen una universidad, una escuela, y ellos no saben de datos. Esos saben de negocio. Crean la escuela y contratan expertos en datos. El que sabe de datos está trabajando para una empresa. Es raro que emprenda, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, me pasa que en mi círculo, que he hablado con mujeres mismo que crean contenido pero tienen su trabajo y que no se tiran a la piscina porque es eso. Es como, estoy ganando súper bien, no me quiero arriesgar, no sé si me va a ir bien, ¿entendés? Pero yo veo otros casos distintos. A ver, tú también piensa, una persona que se dedica al mundo de los datos, que ya se dedica a datos, no que está empezando ahora, y que tiene 7, 8 años de experiencia y está cobrando 80.000 euros, 90.000, 100.000 euros en España, con Data Engineer Senior, estás muy bien en tu casa, donde estás, tranquilo, sin moverte mucho, ¿no? Pero también estoy viendo que esta gente, y tengo experiencias cercanas de gente que decide dejarse el trabajo donde está y ser autónomo. Bueno, es el emprendimiento del siglo, pero es autónomo, consigue aumentar los ingresos, reducir los gastos, es capaz de dar servicio a varias empresas, y aunque sea el emprendimiento menos ambicioso, también lo están haciendo, ¿no? También lo están haciendo. He conocido, y conoces tú también, un caso que conocemos en común, un chico que se ha dejado, está como que se deja, que no se deja, y ha montado también una empresa de datos. Yo me dedicaba a los datos, me iba bien, y me dejé la empresa para montar esto. Entonces, no me parece que sea una cuestión tanto de, primero, si es hombre o mujer, creo que es un sector demasiado nuevo. En Para general, mí la mujer sí, tiene muchos retos para emprender. para mí sí, hay muchas menos mujeres en tecnología. Sí, sí. En tecnología, por supuesto. También te puedo decir que yo cuando fui esto es un número que parece que es de mentira, pero te aseguro que es absolutamente cierto. Ojo de dónde sacas el número. De mi Lo experiencia chequeo en Google estaba ahora yo allí. mismo. Yo estaba allí. Sí, no te creo. Yo estaba allí, en caminos. Yo soy ingeniero de caminos. En la carrera, cuando yo empecé el primer año, éramos un 97% de hombres. En 2008. ¿Qué decirte? Pues es que no hay mujeres ingenieras de caminos. Bueno, pues allí no estaban. No sé de dónde han salido, allí no estaban. Sí, sí. Y me puedo imaginar números parecidos. En aquella época ha cambiado bastante, han pasado 10 años. Sí, Pero, sí. en ingeniería informática o en matemáticas. Ahora no. Ahora hay muchísima matemática que sale de mujer. En ingeniería Hay informática más, hay hay un montón. muchas más, pero sí que es verdad que mujeres emprendiendo en tecnología, yo no veo muchas, ¿eh? Sí emprendiendo perfiles más de marketing, que crean sus empresas de marketing, marca personal, eso lo veo un poco más. Branding, todo eso, como que al menos yo en el mundo digital, emprendimiento más digital, veo más a mujeres como en ese sector, más en marketing quizás. Pero en datos, empresas de datos. Te hago 2 preguntas que no me has dejado. Antes no me has contestado una. Y luego te hago la de emprender Me como siento mujer. entrevistada, ¿eh? Era una Es conversación que me interesa esto. un montón esto. Me interesa un montón, ¿eh? Te vas a comer la pregunta. Te he preguntado antes si ves una diferencia entre tomar la decisión de emprender ¿Sí? y empezar a emprender. ¿Vale? ¿Cómo que sí veo una diferencia? Dices, la parte más Difícil. fácil, ¿has dicho? Sí. O Lo más que fácil está al con el inicio. tiempo- vale. Te vas dando cuenta, sí. Pero mi reflexión es que esa parte es fácil, pero la más difícil es tomar la decisión de emprender. Sí. Y es un día a otro, ¿no? Sí. La más difícil A es mí el- me pasó es el así día como menos decís uno, vos. y el día más fácil es el día 1. Sí. Entonces, si compartes esa reflexión, y luego si tú te has encontrado con cómo vives el reto este, o cómo te frena, o qué problemas te encuentras, pues ser mujer emprendedora en tecnología. Sí, sí. A ver, pregunta número 1, sí, a mí la decisión me costó, o sea, como siempre, es algo que traía ya innato siempre, inviable. Siempre en mi vida estuve trabajando para una empresa 8 horas y en paralelo siempre tenía un proyecto, algo. Y cuando me cuestioné, porque mi decisión fue más como, o me cambio de empresa y busco un rol que me paguen más, ya tengo una experiencia como para irme a trabajar como analista y quiero un rol de liderazgo. A mí siempre me gustaba crecer mucho profesionalmente, liderar equipos, ya saben. Mandar, Sí. Vale. O sea, bueno, Ok. mandar, sí. Bueno, sí. Siempre. Yo era como, tengo que llegar a lo más alto, ¿no? Era la opción esa. O tirarme a la piscina. Después dije, pero Karina, si vos siempre estuviste en paralelo emprendiendo, te vas a cambiar a una empresa y no vas a estar contenta. O sea, no es que no estuviera contenta, porque mis trabajos, por suerte, sobre todo en el de datos, estaba con un equipo genial, con un jefe genial, con los proyectos que hacía muy cómoda, nos reíamos. O sea, me la pasaba muy bien, pero siempre me faltaba más, ¿entendés? Entonces, pero me costó mucho la decisión. Me costó mucho tomar la decisión, pero fue rápida también. Tuve que tomarla rápida.
porque me empezaban a salir proyectos, no me daban las horas y fue como, creo que voy a dejar el trabajo. Y fue cuestión de hablar con 2 o 3 personas y decidirlo. Y sí que fue difícil. Yo creo que en mi caso es un caso que es más común. Y después fue lo que viene después, como, ok, estoy sin trabajo, ¿ahora qué hago para generar dinero? Ahora hablamos, que yo quiero hablar de vender. Ya te me fuiste. Estábamos hablando de la decisión. Emprendimiento. Quiero hablar luego de emprender y vender, que creo que es la parte más Sí. difícil o la más importante de Sí, es emprender. verdad, es verdad. Tía, mi decisión fue distinta. O sea, yo, como tanta gente, me quemó un jefe. Me quemó un jefe nefasto. Es que eso es peligroso. Para mí es uno de los primeros principales Sí. drivers del emprendimiento. Sí, veo que hay muchos con ese driver, sí. Un jefe que te quema, Sí. bueno, estabas como una puta cabra. ¿Sabe quién es la Ojalá persona? lo sepa. Ojalá lo sepa, ¿te acuerdas de mí? Me quemó y se juntó los astros, una oportunidad que te pasa, un tren, Sí. oyes a tu jefe y saltas al tren. Y creo que no es un caso único, ¿eh? O que te quema un jefe, o que te quema un No, puesto de yo trabajo. conozco bastantes que estar quemado. Que tomar la Pero decisión esa estando decisión, quemado. si no, para mí que no soy emprendedor nato, Sí. como es tu caso, no se juntan esos astros, yo no emprendo. Claro, Ahora dices, hostia, ahora eres emprendedor, llevas 3 años y pico. Sí, pero si no se junta eso, claro. que es la mayoría de la gente que se encuentre con la oportunidad, el tren, ese momento específico para saltar, Sí. que no luego, lo claro, haces. vas pasando por el camino y tú vas siendo ese tren, ¿no? Tú pasas por delante de gente y vas ofreciendo oportunidades. Ujú. Quiero contar contigo en el proyecto, me apetece que me ayudes aquí y a lo mejor... Y ves como la gente no coge el tren. Gente a la que quieres, a la que Sí, respetas, sí, que sí, no sí. coge el tren, ¿no? Y bueno, quizá, a pesar de no ser emprendedor nato, hay algo que te hace coger ese tren, que otra mucha gente, cuando se junta todo, no lo coge. Claro. No lo coge. Entonces, te decía antes que hemos dicho que es muy difícil tomar la decisión. Luego viene una época que la verdad es que es divertidísima. Ah, sí, con divertidísima. perspectivas divertidísimas. Sí, Porque sí. no hay nada hecho. Genial. Tienes que irte por ahí a explicar quién eres y qué haces. Sí. Y luego un montón de veces me preguntas que en qué me ayudó a mí mi experiencia previa en datos Para emprender. emprender. Sí. Y tú me has dicho que a ti te ayudó un montón. Claro, porque a mí me llama la atención porque yo siempre lo digo ¿Pero esto. cómo te ayudó esto? Me ayuda porque mi modelo de negocio es digital, desde páginas web, integraciones entre softwares para dar mi servicio, plataformas, automatización de procesos, porque todo es digital, ¿entendés lo que hago? Entonces, el yo saber de tecnología, cómo se integran software con una API, cómo yo más o menos sabía hasta HTML, pero no porque es porque me metía y todo muy por encima, generalista, no soy experta en nada. Sabía de todo, entonces no tenía que todo el rato contratar gente y que me asesore, era como mi primer versión MVP de mi curso la saqué yo hice la landing, ¿entendés? Yo hice un formulario cutre y lo saqué. ¿Y Entonces, dabas tú todas las clases? yo y un profe, éramos 2, yo daba SQL y Alex, que es el profe Power BI, o sea, la primera versión, y me ayudó primero lo técnico. O sea, no porque el análisis de datos en sí es que yo estaba analizando datos y gracias al análisis de datos yo llegué a donde estoy hoy, sino más a nivel técnico, entender cómo funciona una empresa a nivel tecnológico, que tengo que tener, dónde van los datos, cómo se conecta una web, cómo se integra esto con esto, si me descargo un dato o si voy a llenar un form que tenga los campos así. Todo eso que al final hablamos siempre del RP, de los software, para después analizar tus datos, después poder meterme a Analytics y ver el tráfico que estaba entrando a mi web, poder hacerme un Looker Studio, Google Sheets a tope, armarme todo en Google Sheets, el sistema, o sea, eso es lo que me refiero. Es tu hijo, Google Sheets, Lo amo. Tienes un amor platónico, Sí, por sí, Google sí. Sheets. Pero me refiero, no tanto analicé datos para poder justamente crecer, sino como desde el punto de vista de saber todo eso es lo que me ayudó a nivel tecnológico a resolver cosas del día a día. Que quizás otras personas demoran más en hacer cosas, tienen que contratar a alguien, lo estafan, porque después es eso, hablar de que podemos estar 2 horas, proveedores y conseguir proveedores para que te ayuden en tu negocio, que es otro lío. Entonces, a mí me ha ayudado en ese sentido. Y a poder ser más, analítica de, ok, analizo esta métrica, voy por aquí, ¿entendés? Todo eso me ha ayudado. Sí, para mí hay una obviedad, que quizá no es tan obvia, la vemos desde dentro. Si hay dinero, si hay mucha pasta para invertir y hacer la empresa,
no tienes por qué saber mucho de nada, ¿no? Porque Claro, te vas a apoyar en gente que sabe. claro. Tú, como yo, lo montamos con... Sí, contratame un informático, contratame un no sé qué. Claro. Mm, Entonces, me dices, ¿te ayudó mucho saber de análisis de datos? Bueno, monté un negocio alrededor de eso. Montamos mi socio y yo, Claro. ¿no? Alrededor de eso. Entonces, Esos conocimientos te dieron de comer. claro, cuando no hay capital para levantar la Sí. empresa en base a inversión y en base a contratar, pues que esto, mira, antes hablábamos de José Elías, ¿no? Lo hice muchísimo, ¿no? O sea, crecer las empresas en base a tu conocimiento y crédito. Y ya está, ¿no? Y empezar a crecer en base a lo que sabes y ofrecer lo que sabes. Entonces, lo que yo sabía era eso. Me ayudó un montón en muchas cosas, porque yo empecé, la forma que teníamos de darnos a conocer al mundo, pues fue dando, como haces tú, formaciones. Pero en lugar de formaciones a mucha gente, formaciones a empresas. Claro. Entonces yo transmitía mi conocimiento de los proyectos anteriores hacia una formación potente de 8 o 10 horas Para que confiaran en ti, en tu trabajo. que idealmente acababa en un proyecto. Claro. Entonces ahí, evidentemente, esa fue una forma de canalizar mi conocimiento, ¿no? Luego, a la hora de crear de contenido, que ha sido un fracaso absoluto, pero bueno, lo utilicé mucho, ¿no? Yo hablaba mucho de experiencias que he tenido, de casos de uso que he tenido, de tortas que me he pegado en proyectos reales. Y lo que te decía antes, que te iba a sorprender, me ayudó, más que lo que sabía, todo aquello que desaprendí en mi trabajo anterior. Yo era director de data, ¿vale? Y me di cuenta que pasaban los meses y yo no tenía data. A mí nadie me daba data. Y yo me iba al Chief Data Officer y me decía que no podía darme la data. Entonces yo, ¿para qué me habéis contratado? O sea, con este sueldo, y Claro. llevo aquí 6 meses, ¿qué pinto aquí, no? Con el jefe, con mi jefe además, dándome los días fantásticos, ¿no? Esa vivir la realidad cruda de lo que es de verdad trabajar en tecnología y datos, luego me ha dado una forma, digamos que me ha dado la capacidad o la facilidad de hablar con clientes que están viviendo lo mismo, Claro, claro. ¿sabes? Es algo que tú y yo quizá hemos comentado muchas veces, creo que tenemos visiones muy distintas. Yo he estudiado máster de data, yo aprendí data en libros y vídeos de YouTube, y luego la realidad me ha explicado muchas cosas muy distintas, ¿no? Entonces, esa realidad sí que me ha ayudado un montón en mi negocio. Porque genera, sobre todo en empresas de servicios, con un cliente final, cuando eres todo es quien, ¿no? Nadie te conoce de nada, al final es una cuestión de confianza. Muy parecido a ti, ¿no? O sea, al final Sí. la gente te compra porque confía en Caterina, ¿no? Sí, pero creo que, bueno, en tu caso es un poco distinto porque tú das servicios. Entonces, justamente tus conocimientos en datos te ha ayudado directamente a montar todo lo que es el servicio. En mi caso me ha ayudado más con la parte backend, digamos, backend. de cómo construyo todo para dar mi formación. Entonces, y analizar y todo lo que quieras, aunque sigo teniendo retos para poder analizar mis propios datos. Sí, lo ¿Cómo vengo es la frase contando. esa? En casa de... En casa herrero, cuchillo de palo. Pues yo soy el Siempre, cuchillo de siempre, palo. claro que sí. Sí, sí. Pero a ver, lo estoy trabajando, lo vamos a conseguir. Pero bueno, es verdad que también para analizar tenés que estar generando bien los datos. Ahora estoy en la fase de justamente armar las estructuras de, por ejemplo, quiero analizar datos más a nivel de marketing. Bueno, tener bien el embudo, traqueado todo, porque si no, no voy a analizar nada. Porque si eso no está bien, los datos entran mal. Lo mismo con mis datos de alumnos. Cada edición iba cambiando el form, los campos que les pedía. Entonces ahora eso es cualquier cosa, hay que normalizar, digamos, de aquí atrás y ya dejarlo fijo de aquí en adelante. Entonces recién estoy como acomodando la toma de datos para poder después empezar a analizarlos, ¿no? Y a ver qué hago. Pero estoy en esa fase de recién poder sistematizar todo. Nosotros, ahora que lo dices, yo sí que desde el principio, cada empresa es un mundo y producto es nada que ver con vender producto que vender servicio, ¿no? Y vender servicio tiene todo que ver con la rentabilidad de las personas. Claro, Que una persona facture, o sea, cobre más por hora que lo que cuesta, ¿no? claro, Y un proyecto es que las horas totales del proyecto se facture más que lo que cuesta. sí, Entonces, eso sí que es verdad que desde el día 1 ha estado perfectamente medido. ¿Dónde metemos cada hora? ¿Dónde va? ¿Cuánto cuesta? claro. Es que lo tienen que tener, Es un suicidio si no, claro. en nuestro caso. Que eso ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido mejorando, evidentemente. Que una empresa de 2 personas no tenía mucho sentido tener un sistema de gestión, un rollo RP. Sí, Y pues no. Ahora que somos más, tiene mucho más sentido, también es verdad. claro. Y que al fin y al cabo, hablabas del tema de los forms, ¿no? Eso va a pasar siempre.
A no ser que sean procesos que sean ya históricos, que Claro. estén muy sustentados y que y apenas cambien, el dato cambia continuamente y también es nuestra responsabilidad o de la gente que sabemos trabajar con datos, buscarnos la puta vida. Porque nunca estará el form igual durante 7 años seguidos. Claro. No, 7 años no, pero mantener una estructura, al menos, para que los campos que captes tengan un sentido y que tengan un formato y que más o menos vengan bien durante un periodo de tiempo. Si no, no tenés de dónde. Siempre, como hablamos el caso, ¿no? de Félix que vino y que contaba, ¿no? Es que me rellenan algo una vez, me rellenan otra cosa otra vez, después no podés, o sea, no podés hacer nada con eso y haces un script o algo de limpieza y se te rompe porque, ahora se les inventaron un campo o me quitaron un campo, yo qué sé. Un poco a nivel estructura. Te decía una cosa. Sí. O sea, hemos tomado una decisión muy complicada, luego viene un tiempo de jijijaja, ¿no? de crearlo todo, y yo creo que la gran mayoría de empresas falla por no darle la importancia que tiene a vender. Porque hay gente que es muy buena en lo que hace, da un muy buen servicio, acaba ese servicio que ha dado fantásticamente y nadie más le llama jamás, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Es quizá lo más importante, al menos en los primeros años, aprender a vender? No estoy o sea, sí, obviamente, si no vendés no tenés clientes, pero es que hay muchas cosas importantes. Yo creo que hay muchos factores. Tu mentalidad, cómo creces, decisiones que tomás, son muchas cosas como para solo la venta, ¿entendés? A tomar esa variable, pero sí considero que la venta es importante y al menos a mí es algo que me costaba al inicio. No es que me costara, pero bueno, tenemos esa falsa creencia a veces de que como que vender es malo y limitación de que me da cosa vender. A mí me pasaba mucho, tenía un montón de freno con vender mi... Eso pues, me dices, tú también la tienes, porque eso es muy español, ¿eh? Lo de vender, la palabra vender, como que tiene connotaciones raras. Sí, yo también. Sí. Pero porque lo vemos desde otro punto de vista. Vemos la venta al típico comercial de antes, con la gomina para atrás, que te quiere hacer un coche usado y te quiere estafar. ¿O no? ¿Qué ha pasado con el coche ¿tú has usado? visto Matilda? Cuéntame la historia del coche usado. Pero ¿tú has visto la película de Matilda? La niña que lee libros y que puede mover... Sí. Bueno, el padre... ¿Te acuerdas la historia del padre del concesionario que vendía coches y les ponía, ¿cómo se dice aquí? Pegamento y se los vendía? Era toda una estafa. Bueno, siempre yo asocio vendedor con eso, pero creo que muchas personas. Pero es un error. Claro que es un error claro. porque ha cambiado, primero ha cambiado mucho y segundo, creo que justamente también la gente todo el rato cree que les querés vender y tiene falsas creencias, pero por eso, porque para mí es un error gravísimo cómo logramos esa imagen cuando la venta es algo bueno y que no tenés por qué mentir para vender. Al contrario, hoy en día las personas ya no son tontas y se dan cuenta quién realmente es bueno y te va a ayudar al estafador. O sea, ya no engañan a la gente como antes. Claro, pero yo no me quiero quedar en el concepto de vender como estafar. No, al contrario. Quiero decir que yo lo pensaba malo porque yo tenía ese concepto de que la gente lo iba a asociar con, me está intentando vender, ya me quiere sacar algo. ¿Entendés? Sí. ¿O cómo lo piensas tú? ¿Por qué vos tenías ese bloqueo también? No, yo no tenía bloqueo, te lo digo por eso, porque yo concretamente, antes de todo esto, yo era comercial. Bueno, director comercial de Oriente Medio. Entonces, miedo a vender no tenía. De hecho, lo valoraba en su justa medida, pero me he encontrado también por el camino. Pues hay una empresa en concreto, no diré nombres, ¿no? Y tal, pero es igual que nosotros, pero 150 personas. Sí. ¿Vale? Mucho más grande. ¿Qué ocurre con las empresas buenas de tecnología? Buenas. Que tienen recurrencia, ¿no? Sí. Recurrencia. Clientes vuelven, Uh-huh. boca a oreja, viene mucha gente. Y te das cuenta que dejan de vender. El proceso de salir al mercado y decir quién eres, lo dejan de hacer. Y eso está fantástico mientras todo va bien. El momento en el que todo va mal y no te ves con las fuerzas de volver a salir, volver a ponerte el gorro de comercial, te hundes. Claro. Y luego, en nuestra propia experiencia, en 3 años pasan muchas cosas, ya lo sabes. Tienes momentos fantásticos, momentos de mierda, momentos... Sí. ¡Ay, otra vez de mierda!, ¿no? Entonces, tuvimos un momento espectacular a final del año pasado, Sí. que fue a finales del 2022. ¿Vale? 2023. Un momento maravilloso. Entran 2 proyectos gigantescos, tal. Sí. Entonces, tomamos la decisión de vamos a parar la máquina de venta, como llamamos a los procesos Sí. de buscar activamente clientes y demás. Vamos a estabilizar, vamos a crecer de forma organizada y luego cuando quieres activar la máquina de venta te pasas 6 meses sin vender nada. Claro. Porque la gente se ha olvidado de ti, porque no estás en top of mind, porque los canales en los que estabas hay otros. Claro. Entonces,
Claro, ahora ¿qué pasa? Ahora da igual. Si tengo 17 veces el trabajo que puedo coger, no se puede parar la máquina de venta. Claro. Pero esto es algo que no me encuentro por ahí. La gente cree, y bajo mi punto de vista, falsamente, que con un servicio de altísima calidad lo tienes todo hecho. Falso. Falso. Y más en el mundo que vivimos, que llegue la información es dificilísimo, porque tienes 16.000 inputs de información a la vez. Claro. ¿Y cómo has hecho tú para priorizar esto? Porque tú tienes un montón de cosas que hacer, como todos los emprendedores cuando empiezan, ¿no? Pero tienes que encontrar sitio. Claro. A ver, yo como lo hago todo digital, es diferente a ustedes, ¿no? Que ustedes hacen más networking, buscan clientes. En mi caso, todo contenidos. Pero a mí me ha pasado eso, porque no puedo llegar a todo, no estar constantemente vendiendo. Y ahí es mi error. O sea, yo vendo, pero sé que si vendiera más me iría mejor. ¿Entendés? Y crear un sistema para eso. O sea, es verdad que cuesta porque a veces nadie va a vender mejor el producto que tú mismo. O sea, a mí me pasa. Es el perfil que creo que más tarde podrá entrar en mi empresa. Un comercial al uso. Es que no sé cómo puede entrar un comercial a una empresa joven. Ya, es que necesitas a alguien que te ayude, porque vos no puedes estar respondiendo. A mí me pasa, yo por ejemplo ahora sí que necesito algún rol tipo setter o persona que esté pendiente de los mensajes y las personas que pregunten, y en todo caso luego sí derivarme o yo atender a aquellas leads que están como más calientes, pero yo no puedo estar respondiendo un mensaje, no sé, todos los días, y en épocas de lanzamientos del curso son muchos mensajes, no llegás. Entonces sí o sí tenés que hacerlo, porque yo mi foco está en dar un webinar y hacerlo lo mejor posible y tener la energía para ese día para darlo lo mejor posible. Entonces yo no puedo estar respondiendo un WhatsApp, ¿no? Entonces yo creo que tenés que en algún momento delegarlo, pero cuesta encontrar lo que vos decís, ¿no? Alguien que lo venda como tú, que conozca el producto como tú y que además a mí al menos compran por mí, porque... O sea, les doy confianza porque les muestro lo que hago, porque tenemos un montón de testimonios y alumnos que nos recomiendan, por suerte, pero siguen viniendo por mí. Entonces, tampoco voy a dejar, no, yo ya cierro, no vendo y que otra persona me venda, porque también, o sea, ¿Y cómo crees que la marca personal ayuda en este proceso? Yo que no tengo una marca personal tan potente como la tuya, ¿no? Pero también lo he trabajado. Al final me he dado cuenta que gran parte de los proyectos nacen de que he dado una charla, de que he estado en un networking, de que he dado un discurso, de que he hecho no sé cuántos, ¿no? Y en base al contenido que he generado en ese momento, al mensaje que he lanzado, se me acerca mucha gente, ¿no? En tu caso debe ser exponencial, muchísimo más. ¿Cómo crees que ha ayudado o cómo crees que ha evolucionado la venta en base a la marca personal? ¿Crees que lo está sustituyendo? Sí, o sea, para mí particularmente, o sea, creo que es fundamental, o sea, que cualquier persona tenga marca personal porque... Yo perdona que te corté, pero hice una formación en LinkedIn, ¿vale? De cuñado, y me dijo una frase que me gustó un montón. Me dijo, nadie compra una empresa. Exacto. Y menos una empresa pequeña. Exacto. O sea, compras una persona. Sí. ¿No? Y nos quedamos con eso aquí grabado. Y luego que ha venido un montón de marketing specialists y directores de marketing a decirnos que hagamos post desde Todo es Data, desde la página de la empresa. No funciona, no nos ha funcionado. Habrá gente que le funcione fantásticamente bien, ¿no? Es que es hasta dar con tu formato, tu plataforma, también soltarte un poco tú para mostrar tu lado humano. O sea, cuanto más natural y humano seas, mejor, porque vas a conectar con las personas que te conocen y ven lo que haces. Entonces, la gente que te va a comprar es aquellas personas que conectan con tu historia, con lo que haces, etcétera. Y ahí es fundamental el storytelling. En todo lo que es marca personal, fundamental. Entonces, yo creo que ¿A qué te refieres con storytelling para los legos como yo? O sea, contar a través de historias lo que haces, tu producto, cómo surgió. Por ejemplo, yo bromeo con... El otro día grabamos que vos le estabas contando a uno de los que venían a entrevistar, de los speakers, digamos, por qué se llama Unicorn Academy, mi academia. Y empezaste a contar la historia. Todo el mundo me dice lo de las startups del 1.000 millones. Sí, sí, pero todo el mundo me lo dice. es para que indirectamente seamos una startup de 1.000 millones y todo eso. Ya estoy manifestando, ¿viste? pero me encantó cómo lo explicaste. Y eso es parte de mi historia. ¿Por qué se llama Unicorn? Bueno, porque hay una historia detrás, porque yo cuento que no solamente porque formamos unicornios y yo bromeo con eso, pero parte de más atrás, o sea, parte de mí, de que a mí de pequeña tenía un unicornio que siempre dormía con... Esa no la sé. Bueno, yo tenía un unicornio que era un peluche, ¿Vale?
tenía 2, pero el principal lo tengo ahora y duermo con ese peluche. ¿En serio? Desde los sí, desde Madura, Caterina. ¿No? No, pero maduré, Madura. pero volví. No voy a madurar porque me encanta el peluche. Entonces, yo tenía ese peluche a los 6 años y siempre dormía abrazada del unicornio, ¿vale? Después lo dejé porque me hice la madura y no lo... Muy bien. Y hace 2 años, cuando empecé con Unicorn, le pedí a mi madre de Uruguay, tipo, me lo quiero Qué llevar. guay. Y me vine en el avión con el peluche. ¿Tiene nombre? Pinky. Pinky. Entonces, es rosa. Entonces, Guau. bueno, aparte de esa historia, después yo empecé a bromear con los unicornios porque yo creaba contenido en LinkedIn antes de la academia, ¿no? Empecé a bromear con cada post que yo hacía en LinkedIn, bromeaba con los unicornios, con que a los analistas se nos pedía hacer unicornios y a la gente le encantaba. Y ya yo veía que estaban empezando a usar, me comentaba gente como la palabra unicornio y ya tenían un vocabulario para hablar conmigo. Es Dije, que yo recuerdo aquella época, que yo te he dicho mil veces que yo te seguía, yo era fan. era mi época dorada. Y Aquella época yo recuerdo los puestos de trabajo de datos. sí, era una Las locura. descripciones eran... Era una locura. Ha mejorado. Hoy Ha mejorado, pero sigue, hemos aprendido, sigue pero en estando aquel complicado. momento se sigue pidiendo mucho más de lo que se puede hacer. Sí. Pero es que en aquel momento te pedían, pero Power BI por la mañana, Data Science por la mediodía, Cloud por la tarde y entender Y que sepas finanzas. hablar, comunicarte, finanzas, eran unos hablar con un... puestos. Claro, por eso yo bromeaba con que pedían un unicornio, ¿no? Todo este lado, que al Pedían final nos unicornio. piden el lado el hemisferio, perdón, izquierdo y derecho. Es difícil que una persona tengamos desarrollado. O sos muy bueno comunicando creativamente, transmitiendo, o tenés cabeza más lógica, de ingeniero, de sistemas, matemática. Era difícil encontrar perfiles que tengan ambos. Entonces, para mí el analista, si sos muy bueno, tenés ambos. Y es difícil de encontrar un buen analista. difícil. O sea, muchos pueden ser analistas y pueden ayudar a una empresa con los datos. Pero los buenos, para mí, realmente son unicornios. Entonces, yo empecé a bromear con eso en redes sociales. Yo creo que la gente con la que he trabajado es fácil que adquieran las competencias técnicas. Power BI, SQL, Lo etcétera, técnico etcétera. sí. Eso, bueno, es estudiar. Pero es difícil Lo difícil es lo otro. el Es contexto, lo el otro. llevarlo a soluciones de negocio. Mismo personas. Pero eso al final no crees que se consigue en el contexto del trabajo. Es decir, en una escuela no te pueden enseñar a entender. No, a ver, es difícil de enseñar, pero yo creo que todo se puede practicar. Yo creo que sí. Porque al final es desglosar. Por ejemplo, veía un video de Alex Hormozzi. No sé si ya te he mencionado 1000 veces y me decís, no lo conozco y te mandé un video. Ah, de es él. este, vale, sí, Vale. correcto, ya sé quién es. Cuestión Perdón, que perdón. él habla de este concepto de que todas las habilidades, hasta las blandas, son enseñables, porque él dice, por ejemplo, quiero ser mejor comunicador. Entonces, él dice que desgloses. ¿Qué significa para vos ser mejor comunicador? Quizás es hablar pausado, expresarte o cómo te parás cuando hablas, que estás recto. Quizás es, bueno, todas esas características que él decía como character traits de la persona que vos considerás que se pueden desglosar. Entonces, si vos lo podés desglosar, podés trabajar cada una de esas. Entonces, él lo habla desde este punto de vista. Y yo creo que casi todo es entrenable, pero hay gente que lo trae innato. ¿Entendés? Hay gente que le es más fácil. Por ejemplo, yo tengo amigas o colegas o personas que te dicen, yo es que no puedo ser emprendedor o no podría porque no tengo esa capacidad de ver el negocio como un sistema, porque no es fácil la mentalidad de llevar un negocio que crezca y que le vaya bien, obviamente. Pero hemos cambiado de data scientist, o de data analyst a emprendedor, ¿no? No, pero quiero decir que todo se puede trabajar y que tú hablabas de una persona puede ser muy buena técnicamente, pero se puede enseñar lo otro y yo te estaba diciendo, yo creo que sí, todo se puede Yo creo enseñar, que sí. pero que tampoco, que no es fácil. O sea, al lado de pensar un negocio, yo creo que tienen que ser personas que son bastante hábiles con... Hemos tenido aquí en el podcast a Lian. Sí, La tuvimos. O sea, Lian ni tiene... Como el perfil, para mí, más natural para ser data analyst Ujú. es un ingeniero, ¿no? ujú, Parece el más natural, pero Lian ni es ingeniera, ni venía con un background técnico y ha aprendido la parte técnica y ha aprendido a comunicarse con negocio. claro. O sea, se puede aprender. Se puede aprender, sí, sí. Pero bueno, todo esto venía por el concepto de unicornio, Ujú. que al final Por la Pinky. historia, por el storytelling, Por que te Pinky. me desvías y Sí, te sí. me vas por Perdón, Pinky, perdón. le voy a poner Pinky. Es que abres unos temas que me apasionan. tío. Cuestión Gracias. que yo como bromeaba con los unicornios. A todo esto yo empecé a generar contenido en Instagram, todavía no existía Unicorn, ¿vale? Y una amiga, Susi, que trabajaba conmigo en el departamento de datos, que si me quería ayudar un poco con las redes sociales, y me dijo, vale, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Ella lo crea y le pone de nombre Unicorn Project. Es magia ese momento, ¿eh? Y magia, yo ni me había dado cuenta. Después, en el momento que me tocó ponerle nombre al proyecto que iba a empezar, Lo tenías ni me claro lo ya, pensé. claro. Primero porque formamos unicornios, o sea, proyecto unicornio, luego porque hacíamos proyectos, era práctico. Y ahora lo hemos cambiado a Unicorn Academy porque ya es una academia, ya no es un proyecto.
y luego será Unicorn University. A tope. Entonces, bueno, todo esto te lo decía por storytelling, marca personal, que es la parte de vender, ¿no? Yo sigo insistiendo, ¿eh? A mí me ha costado salir muchísimo de mi zona de confort. Creo que lo comentábamos ayer, ¿no? Salir de tu zona de confort, ¿a qué te referís? Un ejemplo muy claro. Sí. Cuando yo empecé con la empresa, se decidió que, bueno, éramos 3 socios, el único que podía dedicar el 100% del tiempo era yo. Entonces, que alguien tenía que abrir su perfil de LinkedIn para ser un perfil de cara al público. Sí. Y, pues bueno, fui yo, ¿no? Fíjate que ese clic de que venda la empresa a que venda Pablo, ahí me costó un montón. ¿Por qué? No era consciente de la importancia de vender. Claro. De vender, de que todo... De que ahora tenías que salir a vender tú. De que ahora soy todo es data. Claro. Yo. Y lo que yo diga repercute y Claro. cualquier conversación. Entonces, a mí me costó un montón. Luego entender que todo eso era marca personal, pasaron años. Sí. Empezar con abrirme el LinkedIn y ponerme CEO todo es data y empezar a hablar de todo es data y de lo que hacíamos, ya me costó horrores. ¿Pero por qué te costó? A mí no, eso por ejemplo no tuve ese reto. Porque tú eres emprendedora de nacimiento. Y no entiendo igual. Para mí no. Para mí yo era de ADN empleado. ¿Pero por qué te generaba? Porque me encantaría hablar cuál es el ADN empleado, pero bueno. Pues el ADN empleado dice que mi LinkedIn es mío y que yo no quiero Pero la vender empresa nada. es tuya también. El ADN empleado dice mi Al LinkedIn revés, es mío. más orgullo porque sos de otro. Estás trabajando por otra empresa. Ahora eras tuyo mismo. Cuando estás trabajando para otra empresa, ADN empleado, dirías, oye, yo no quiero utilizar mi LinkedIn para nada que no sea promocionarme, Claro. ¿no? Y promocionarme y buscar un trabajo Sí, mejor sí. y tal. En el momento en el que tienes tu empresa, tú lo tienes clarísimo, ¿no? Tengo que que- promocionar mi Pues, empresa. yo no lo tenía claro. Ahí me costó hacer ese clic. Claro. Pues mi LinkedIn Pero es ¿te da vergüenza crear Muchísima, contenido que la gente que muchísima. pensaba? Porque a mí también, sí. muchísima vergüenza. Es claro. que yo lo hice distinto. Yo creaba contenido no hablando... Claro, tu caso es distinto, porque tú das servicios, buscas clientes. Yo creaba contenido desde cómo ser analista de datos. No hablaba de Unicorn casi que en ningún momento. Eso era una Yo consecuencia. tampoco hablaba de todo es data. Tampoco. Yo contaba, a ver, indirectamente, ¿no? Casos Pero yo contaba de... casos, Claro. errores que me he encontrado, cosas muy chulas que me he encontrado en clientes, pero cosas que hemos hablado en el podcast, ¿no? De falta de cultura del dato, Claro. ni siquiera tener unos KPIs mínimos definidos, y contaba casos que me he encontrado y también de lo contrario. Entonces, no era hablar de todo es data, pero es que esto ya lo hacía antes. Claro. Es verdad que lo hacía para promocionarme. como digo, ¿no? ¿Y cuál es el reto que crees que más te has encontrado para vender servicios de datos? Lo tengo súper claro. Esta pregunta es súper fácil. Dilo. Total. No, en serio, pero que el reto empezó... Nosotros tomamos la decisión de meternos a este lío hace 3 años. Sí, Hay que recordar que ChatGPT aparece hace 2, sí. 1 y medio. Sí. ¿Vale? Antes de ChatGPT, nadie hablaba de datos. Como mucho se decía Big Data. Se hablaba Sí, Big Data, sí, Big sí, Data, sí. Big Data, ¿no? Sí. Pero no era algo que la gente estuviera hablando de este tema y sobre todo que no tenía la gente ni idea. No, claro, sí. Ni idea. A mí me pasaba igual. Entonces, mi reto principal fue intentar crear el discurso para que se entendiera lo que estaba diciendo. Claro. Han pasado 3 años y mi padre no me entiende. ¿Vale? A mí Pero bueno, tampoco, ¿eh? Pero otra mucha gente sí. Pero al principio mi reto principal era ese. Pero, ¿cómo lo definirías? O sea, creo que tú me lo habías mencionado, pero entender que hay una necesidad por parte de las empresas en datos. No, eso lo tenía claro. Yo eso lo tenía claro porque yo había estado dentro de una empresa y había sido la persona que había llevado este campo. Pero ¿qué Lo que no tenías tenía claro era cómo explicarle la esto. necesidad que tienen las empresas o que las personas que lideran las empresas entiendan que necesitan datos. Esa segunda parte. Claro. Yo sabía que lo necesitaban. Pues me voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una empresa que no sabe cuánto vende. Pues esto me lo encontraba así. Que no saben cuánto venden o cuánto Sí. ganan. Al final del año o día a día no saben cuánto han ganado. No vendido, sino... Pero eso no lo ves más como un reto de un gestor, o sea, una persona financiera, no una persona de analista de datos, porque eso te lo da un financiero, cuánto vendiste. Te da un financiero una vez al mes, cuando cierra la caja. Y a veces es solo para liquidar impuestos, no es real. Y normalmente no se hace con toda la regularidad que tocaría porque es mucho trabajo y se hace pues 2 veces al año. Claro. Pero bueno, empresas que necesitan saber cuánto ganan cada día, cuánto caja tienen. Eso muchas empresas no lo sabían. Entonces yo ir a explicar, bienvenido al mundo del dato, tú lo que necesitas es un data warehouse en el que estructuremos tu información, luego una herramienta de business intelligence. Decía, no, esto ya lo hace mi ERP. Esa frase, esto ya lo hace mi ERP, durante el primer año Claro. la escuché semana sí, semana también. ¿Por qué? Porque nadie entendía que el ERP no hace... Primero que no lo hace.
Y luego que si lo hace, no está el dato limpio para que lo haga. Claro. Entonces, la gente ni entendía lo que era Business Intelligence. Y hablo hace 3 años, hablo 2021. Sí, sí, sí. No hablo 1970, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día, esta mañana he estado, hoy mismo he estado en una charla, tenía delante 29 gerentes de 29 empresas, donde una tiene BI. Una. 29 empresas, ¿eh? Sí, sí. Y esto sigue siendo la realidad. Lo que ha cambiado de entonces a ahora es que mi discurso ha cambiado y se ha simplificado, pero la gente lo entiende más. Claro. Hay más conocimiento. Yo creo que también, a ver, es parte de las profesiones nuevas. Seguramente haya pasado lo mismo con la persona financiera, contable o lo que sea, con las personas de marketing digital, que antes Ese es el la ejemplo. gente no Ese es el ejemplo entendía nada perfecto. de redes sociales. ¿Por qué necesito a alguien que me lleve las redes? Ahora todos quieren un community manager. Es el ejemplo perfecto. Yo lo comparo siempre con el marketing digital. Datos hoy es... Al principio la gente no entendía nada y ahora todos quieren tener No se puede vivir sin eso. Claro. Pero yo lo comparo igual. O sea, Es que va a hace ser 10 así. años marketing digital Sí. es hoy data. Es evidente que nos hace falta, Es el reto, sí. pero todavía no lo sabemos. Entonces, para mí el reto fue, primero, quitarme esa vergüenza de exponerte todo el rato y, sobre todo, cambiar el discurso. Esa parte que tiene otra vez mucho que ver con la venta, ¿no? Sí. Y en mi caso, que no es venta, es más una venta consultiva, es una consultoría, identificar necesidades y retos, ¿no? Pero que te entiendan lo que dicen. Ahora, una de las cosas que más ilusión me hace es cuando, hoy mismo te he dicho, estaba delante de 29 empresas, ¿no? Sí, Y al acabar me dicen, he entendido todo lo que has dicho. claro. Menos mal, ¿no? Pero ¿qué menos? Pero eso, después de estos años, es casi el mayor... Además no es fácil de explicar tampoco, ¿eh? No lo es, es ¿no? normal que las personas no entiendan No lo es. datos, confundan Big Data, inteligencia artificial. Es normal. O sea, y tampoco es tan fácil explicarlo. Cuando vos tenés que explicar un concepto que las personas no entienden, tenés que darles algo con que asociarlo. O sea, por ejemplo, por eso cuesta tanto la informática, la ingeniería para personas que no vienen de tecnología. Si yo te digo vaso y te lo muestro y hago una acción, tomar, vas a interpretar, por más que no entiendas la palabra vaso, mostrándote para qué sirve, vas a interpretar qué significa el concepto. Ahora, yo te digo servidor. No te lo puedo enseñar, pero... ¿Entendés? O sea, eso es lo que yo creo que a nivel tecnología le cuesta a la gente. Que son conceptos que son abstractos, no los ven, entonces no entienden hasta que no llegan a algo la necesidad ni cómo funciona. Mira, tengo una reflexión. Esto hemos cambiado varias veces de cómo lo hacíamos, te explico, ¿no? Mi socio era muy insistente con crea demos, crea ejemplos, crea Claro. ejemplos, crea ejemplos. Sí. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra, yo estoy en contra. A mí me gusta lo de crear demos, ¿eh? A mí depende Lo de hace qué. más visual. Depende de qué. Pero marketing digital, crea demo. Caterina, de marketing digital. Coño, es un campo muy grande, ¿qué demo? ¿No? ¿Para qué sector? Pero ¿Para qué yo, servicio? por ejemplo, no voy a contratar un community manager. Quiero ver qué hace. ¿Entendés? Voy a contratar un editor. Mostrarme aunque sea un video para saber si es muy alejado de lo que yo busco. Sobre todo en la parte creativa. Ya estamos hablando de partes creativas que es marketing digital, redes, todo eso que es más difícil porque no es un Excel, algo numérico. Acá hay mucha creatividad, entonces capaz que no te gusta lo que hace esa persona. Entonces, un portfolio, mostrame tus trabajos. Entonces, no lo veo loco con los datos, mostrarles aplicaciones en el Para sector mí para que sí. el usuario diga, puedo ver esto. Es que ese A que acabas de hacer tú, que es la clave. No pasaba. ¿No? No pasa. ¿Tenés los números de cuántas personas se lo mostraste realmente y por qué no pasó? ¿O solo No los tengo, pero te los conclusiones? puedo sacar los números, sí, sí. Sí te puedo decir que nunca ha habido una A. Vale, nunca un aha moment. como No, dicen. ¿qué es ese aha moment que esperamos, no? Tú enseñas 2 o 3 ejemplos y dicen, pues se me ocurre un cuarto. ¿No? Claro. Ese momento en el que ¿Pero por qué crees que no pasaba? lo que pasaba era, te enseño 3 cosas. Me encaja, no me encaja, no me encaja. Quiero eso. Dices, pero es que no va de esto. Va de que entiendas que los datos es transversal. Sí, Va de que entiendas que puedes aplicarlo a 1.000.000 de sitios. sí, Yo te puedo enseñar 3, 27, 59 Claro. ejemplos. Con la idea de que tú hagas ese aha moment sí. y digas, vale, pues en mi empresa lo voy a utilizar aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Eso no me lo he encontrado. Me he encontrado que yo, si ofrezco 10 ejemplos y te encaja uno, quieres eso. Si no te encaja ninguno, no quieres datos. Entonces, ¿vale la pena Pero hacer ahí es demos o porque no? las personas no tienen la capacidad creativa para asociar problemas de negocio con data. Pero que solo no es el problema principal que tenemos en el mundo del dato. Claro. Pues ahora pídeselo a los de fuera del mundo del dato. Claro, claro, claro. Es el reto principal. Sí, sí, Entonces, a la al gente final- le cuesta entender la necesidad y cómo lo puede usar. Prefiero tener muchas más conversaciones intentando explicar lo que se puede hacer que ejemplos. Igual,
A mí lo del ejemplo no me parece muy buena idea. Aunque tú digas que no funcionaba, yo tendría que como testearlo por mi cuenta y verlo porque me parece raro que no sea mejor llevar un ejemplo. Ahora sí, ahora tiene sentido. Ahora, Claro, te digo, es que han pasado 3 años. vale, Y en medio sí. tenemos ChatGPT, ¿vale? Igual no es lo mismo, ¿eh? O sea, la gente confunde No, en el sentido ahí. de que todo el mundo nos hemos puesto las pilas con datos e entender un inteligencia poco artificial. más. Sí. Hace 3 años, nada, un ejemplo no valía para nada. Hoy, pero tú, enséñame qué haces con IA generativa. Y pues mira, aquí tienes un chat, aquí tienes tal. Ah, vale, pues yo lo voy a utilizar así, ya ya. Pero esto pasa ahora, hace 3 años no. Y ese fue el reto principal. Una cosa que igualmente de este tema que a mí me llama la atención es, yo igual hay un perfil que sí lo entiende, ¿eh? El perfil que viene de una carrera tecnológica o es joven, porque yo creo que ese reto lo encontrás en el emprendedor que no emprendió, no sabe nada de tecnología, típica persona quizás tiene más de 40, sin segmentar, pero es así. Pero aquella persona que estudió ingeniería y emprende, o sea, un ingeniero que emprende, se lo puedes vender. Una persona que ha tocado tecnología o que es más joven, por ejemplo, no sé, me invento yo, por ejemplo, una persona que trabajó en tecnología un poco y emprende, esa persona se lo puedes vender. Una persona de marketing que tocó algo de datos, se lo puedes vender. El reto está en las personas, yo creo, en los empresarios que no tienen ni idea. Porque para mí sí que hay personas que sí tienen idea y que entienden. Por ejemplo, mismo Félix, cuando lo entrevistamos, él tenía un montón de casos de uso y él no es analista de datos. Pero él trabaja en una empresa de 40.000 personas. Bueno, pero hay perfiles que tienen conocimiento sin meterse en el barro y que se les ocurren casos de uso. El tema es que yo no puedo hablar del planeta entero. Yo puedo hablar, No. puedo hablar de España. Pero Puedo creo hablar que hay de otros países perfiles y cercanos a perfiles nosotros. también. En España tenemos una realidad. Y nos puede gustar más o nos puede gustar menos. El 99% de las empresas son pymes. Pymes son empresas pequeñas. ¿Vale? Una pyme, según la ley, son menos de 250. Pero es que el 95% tiene menos de 10 empleados. Menos de 10 empleados. No hay perfiles suficientes para esa cantidad de empresas que son miles y miles de empresas de 6 personas, 3. No pueden tener ese perfil de ingeniero que tú pides. No, claro. No lo tienen. Entonces son gente pues, que como ha podido y bien, pues ha sacado su proyecto adelante. Y estas competencias no existen. Pero es que no existen ni con data, ni con web, ni con marketing digital, ni con sistemas de gestión, ni con robotización. No existen. Entonces, bueno, el reto es muy grande de intentar explicarlo, ¿no? Entonces, para mí, el reto hoy más grande de emprender en proyectos de datos es que la mayoría de nuestros potenciales clientes o los estudiantes me parece diferente. La gente sí que está mucho más al Claro, día, viene ya un poco más empapada en el tema. Pero el potencial cliente en España le cuesta horrores entenderlo. Y hablamos 2024. Y seguro que 2025 no será muy diferente. Bueno, mismo hemos entrevistado a alguna persona que con la simple tarea de digitalizar e implementar un RP nos dijo, no, es que yo tenía una necesidad, por eso me digitalicé. La gente si no tiene la necesidad no lo hace. Así es. Ese es el problema. Así que cuando vean la necesidad se los comió otra empresa más joven que usa tecnología para hacer lo mismo que ellos y le da 10 vueltas. Entonces, de todas formas, Caterina, tú y yo, que hemos empezado pronto, nos hemos metido aquí. Es que yo lo decía, yo cuando me metí en el mundo de los datos en el 2018-2019, yo empecé a hacer formaciones y contenido porque yo dije, esto en 2 años explota. Todavía me quedé corta porque pasaron 3 de eso, 4 y seguimos en... Pero bueno, yo lo vi, o sea, cuando empecé yo dije, esto es cuestión de tiempo, todo el mundo va a necesitar datos. Pero sí. Yo hice la misma lectura y hoy la situación es muy distinta. Hoy, final de 2024, es otro rollo. Otro rollo. O sea, va muchísimo más rápido. Muchísima más demanda. Sí, pero las personas no acompañan, ¿eh? No, muchísima más demanda. Eso es lo que a mí me da miedo, que la tecnología va muy rápido y las personas no. Yo te hablo de que hay mucha más demanda final. O sea, mucho más potencial cliente interesado en Data Warehouse, en Power BI, muchísimo más. Qué bien. Muchísimo más. O sea, es verdad que es una combinación entre que hay muchísimas ayudas, que lo hemos comentado alguna vez, hay muchísimas ayudas del gobierno, mucho más awareness de la tecnología, claro. Pero estamos en un momento a nivel pyme, que es donde más iba a tardar, de explosión. Sí. Al menos ya no es un momento de early adopters. Los early adopters ya están cubiertos. Estamos en un momento de que empieza a madurar y va a haber una demanda de perfiles. Data analyst, data engineer, para miles y miles de empresas en España durante los próximos 5 o 6 años. Para mí sí. ¿Sabes cuántas personas escucho que dicen, no, el mercado está saturado?
yo digo, ¿dónde está saturado? O sea, realmente falta que las empresas... Está saturado porque todavía las empresas se están dando cuenta de la necesidad. En el momento del año que viene o el otro no va a estar saturado. De aquí 2 o 3 años, pronto, es todavía pronto porque están empezando. Claro. Pero de aquí 2 o 3 años, que entiendan que es mucho mejor tener un data analyst que subcontratarlo todo, ese día, Unicornios, agárrense las manos. agárrense las manos. Sí. Van a, Bueno, van podemos a ir faltar. cerrando el garaje, ¿no? ¿Cerramos el garaje? Y sí, porque si no, ya están escuchándonos hace Perfecto, un pues rato. hombre, luego tenemos que seguir con más retos, ¿no? Otro día, en otro Sí, garaje. tenemos 1000 historias para contar, pero Perfecto. tenemos que dejar un Pues sí, poquito siempre un de... placer, tía. Siempre un placer. Esto, ¿cómo Siempre. fluye, eh? Pues cerramos el Siempre. garaje. Gracias. Chao, Caterina. Chau.